Que Dios me los bendiga, muy buenos días, que la gracia y la misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo se extienda de una forma muy especial en este día. Mire que este es el día que hizo nuestro Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy tenemos una meditación basada en un título, un mensaje que le hemos titulado así de parte del Señor. Dice, la oración fortalece el alma débil. La oración fortalece el alma débil. Así que para entender un poquito más, yo te invito a ir al Salmo capítulo 6 y dar lectura a este salmo para meditar en las Sagradas Escrituras. Dice así de esta manera. Salmo capítulo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, dice el salmista. Oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Versículo 6 dice, amados hermanos, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Oramos, hermanos. Padre, bendecimos esta porción bíblica. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos bendigas. Si hay alguna necesidad, si hay alguna situación difícil, amado Señor, bendice a tu pueblo y bendice a todos mis hermanos a la distancia, ya que tu palabra no regresa vacía, Señor. Gracias, Padre mío, por tu misericordia y gracias por tu palabra. Amén. Pues hermanos, el tema que le hemos titulado es de esta manera: la oración fortalece el alma débil. Cuando decimos alma débil, hablamos prácticamente de que como seres humanos somos seres emocionales, tenemos sentimientos y muchas veces estos sentimientos se afectan, puede ser por cualquier situación. En este caso, el salmista David estaba pasando un tiempo de algunas dolencias y de algunas enfermedades. Salmo de David al músico principal en Nejinot sobre Seminit. Ahí habla entonces, estos salmos eran cantados por el pueblo de Israel, declarando un salmo, una verdad en tiempos de angustia. Es importantísimo saber que como seres humanos y aún como cristianos, no estamos libres de pasar enfermedades. Por eso el salmista David decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Versículo 2, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Había un problema entonces del cuerpo. Todos estamos expuestos a pasar alguna dolencia o alguna enfermedad. No estamos libres de esta realidad o de esta situación. Entonces, aquí dice que el salmista estaba afectado por una enfermedad. Decía, ten misericordia de mí. En oración, el salmista trataba de fortalecer su alma, ¿verdad? Porque siempre las condiciones humanas también afectan, nuestras condiciones humanas afectan también el estado de nuestra alma. A veces nuestra alma se debilita. Nuestra alma se debilita por alguna situación en nuestra vida, sea cual fuere. A veces nos sentimos como que el alma está un poco débil. Pues en este caso el salmista David,
su alma estaba débil, su alma estaba afectada por una dolencia, por una enfermedad. Y hoy en día también muchas personas, ¿cuántas personas podemos ser afectados por alguna dolencia? Si tú estás pasando una dolencia, una enfermedad o la enfermedad de un familiar, pues ahí es donde tu alma es afectada, tu alma se debilita, te sientes un poco tal vez agotado, te sientes débil, te sientes sin fuerza o ves en tu vida cierta debilidad y como que no tienes fuerza para seguir avanzando. Y es ahí donde el Señor te dice que debemos tomar este camino de la oración. La oración aquí no es un rezo, la oración no es un rezo, no es una letanía. A veces muchos seres humanos, aún los que están en la religión tradicional, a veces piensan que la oración debe ser un rezo, una repetición. No, vemos aquí la oración que David hacía. Era una oración personal, era una conversación íntima con el Padre. Mire lo que decía David en esa conversación íntima tratando de fortalecer su alma débil. Pues el salmista decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Quiere decir entonces que cuando nuestra alma está débil por alguna situación difícil en nuestra vida, debemos seguir el camino de la oración. La oración es el diálogo. La oración es la conversación íntima con Dios, en esa sinceridad. O sea, aquí estaba David siendo muy sincero. Se estaba sincerando ante Dios y le estaba diciendo, Señor, sáname, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Eso es lo que decía David, sáname porque estoy enfermo. ¿Se da cuenta entonces? En este momento tal vez hay personas en este momento que sienten que su alma se encuentra débil, pues debemos, como David, orar, decirle, Señor, me siento de esta manera, tengo este problema. O sea, David le estaba entregando, el salmista David le estaba entregando su realidad al Señor. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué te aflige? ¿Cuál es la desesperación que tú puedes tener en este momento? ¿Cuál es la preocupación que tú puedes tener? Pues entrégale, así como el salmista le entregaba a Dios y le decía, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Él decía, sáname, o sea, tenía un pedido muy importante, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Se da cuenta? Él estaba sintiendo una fuerte enfermedad en su vida y David estaba entregándose en oración. Y ese es el camino de todo cristiano. Cuando usted tal vez puede estar pasando alguna situación difícil en su vida, pues que podamos abrazarnos de la oración y confiar en Dios, que Dios tiene el poder para cambiar las cosas, porque nada hay imposible para el Señor. Y para el que cree, todo es posible. ¿Se da cuenta? Entonces, la oración es como decimos un diálogo, es como coger un teléfono con Dios, clamar a Dios. Como dice la misma palabra, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te animo, amado hermano, a que usted no deje de orar, que no dejemos de orar con Dios en esa oración íntima, no hacer repeticiones tal vez vanas, repeticiones pensando que Dios nos va a oír por una repetición, no, o un rezo. Dios quiere escuchar de ti y de mí, quiere escuchar que tú y yo oremos, como si estuviéramos así conversando directamente con Dios, porque Dios está contigo. El salmista David tenía al Señor presente ahí, tenía al Señor a su lado, porque ahí está el Señor. Ese es el Dios de la palabra. Dios es un Dios personal. Dios está contigo en todo momento. Dios está contigo en todo lugar. ¿Se da cuenta? Entonces te animo a que tú y yo, como David, como él decía, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. No solamente David estaba enfermo de su cuerpo, también se había afectado su alma, se había debilitado.
Aquí lo expresa. Amados hermanos, en el versículo 3, el salmista David dice, mi alma también está muy turbada. Mi alma está muy turbada. Se da cuenta, su alma estaba afectada también por esa enfermedad del salmista David también le había afectado su estado de su alma. El alma que tenemos puede debilitarse, puede perder la fuerza muchas veces. Y ahí es donde la oración entonces cobra sentido, y la oración fortalece el alma débil. Si usted tal vez en este momento necesita conversar con Dios, habla con Dios en la intimidad. Conversa con Dios como David conversó con Dios en este momento. En ese momento de su vida él estaba estremecido. Tal vez sea una fiebre o tal vez sea una infección. En ese tiempo no se conocían mucho los medicamentos como ahora en la farmacia. En ese tiempo pues se usaban oraciones, algunas hierbas, unas bebidas. No se sabe a ciencia cierta cuál era la enfermedad. Podía ser una infección, podía ser un dolor de cuerpo, podía ser tal vez una enfermedad en diferentes órganos. Pero ahí David entonces trató de fortalecer su alma débil. Trató David de fortalecerlo por medio de la oración personal y directa con Dios. Tú no necesitas ninguna imagen para dirigirte ante el Señor. Tú no necesitas ninguna imagen de yeso, ni tampoco ni una imagen de madera. Tú solamente lo que necesitas es orar, preparar tu alma y disponerla ante el Señor. En este momento yo sé que muchas personas están diciendo en su corazón, yo necesito orar. Yo necesito conversar con el Señor, así como el rey David conversaba con Dios, así yo necesito orar. Yo necesito esa bendición en mi vida. Anímate a orar en tu espíritu, aún en esa oración interna también. A veces no podemos dirigir palabras, sino en el corazón mismo hablar directamente con Dios. Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma, dice el versículo 4. Sálvame por tu misericordia. Quiere decir entonces que el salmista David entonces estaba diciéndole al Señor, le estaba diciendo, ayúdame. Hermanos, a veces es tan fácil pedirle ayuda al Señor. A veces nosotros, por nuestro orgullo, muchas veces no le queremos pedir ayuda al Señor, pero podemos pedirle ayuda al Señor. Con la bendición de Dios podemos orar y que Dios pueda fortalecernos por su santo y precioso nombre. El salmista David decía, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Se da cuenta? O sea, imagínense, de noche David se levantaba llorando porque tenía un dolor fuerte en algún órgano de su cuerpo. Él estaba inundando, dice que él se veía inundando con lágrimas su cama. Lecho significa una cama. Pues él inundaba de noche con lágrimas su cama porque estaba atravesando un tiempo de prueba y un tiempo de enfermedad. Yo sé que en este momento hay personas que también pueden decir, pastor, yo también estoy pasando tiempos de enfermedad, tengo un familiar enfermo, tengo a alguien que necesita mi oración. Y es ahí donde en este momento el Señor te dice claramente por esta palabra que Él sí va a oír tu oración. Te va a escuchar y te va a atender. Solamente dispón tu corazón para orar. El Señor, el salmista David decía que se había consumido, que ya no tenía fuerza, que todas las noches él inundaba con lágrimas, con llanto su cama, su lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Imagínate la situación del salmista David. Él regaba sus lágrimas de noche, su cama, por el dolor de esa enfermedad. Su alma estaba débil, su cuerpo estaba débil, pero es allí donde él recibió la fuerza por medio de la oración, que es el diálogo con Dios. Ahí en la oración él se sumergía en la presencia de Dios. Y entonces él decía, ahí Dios algo va a hacer en mi vida, porque me estoy dirigiendo ante el creador de la vida, porque el Padre es el creador de todas las cosas. Él se veía así, mira, imagínate, él se veía, mis ojos, dice el versículo 7,
Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de mis angustiadores. ¿Se da cuenta? Él ponía la enfermedad, la tipificaba como una angustia en su vida. Sus ojos estaban gastados de sufrir, llorando y llorando, derramando lágrimas ante su cama. Y entonces él se cogió del manto del Padre y comenzó a orar y comenzó a interceder. Se da cuenta en este momento, si tal vez tú necesitas fortaleza, si tú necesitas que Dios te bendiga y que Dios te ayude, pues el Señor te dice, haz lo mismo que hizo el salmista David, haz lo mismo, porque yo soy un Dios que soy igual ayer, hoy y mañana. El Señor no ha cambiado, Dios Padre no cambia. Amados hermanos, Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Solamente acercarnos a Él y orar. Si tú tienes alguna necesidad, algún problema, alguna lucha en tu corazón, alguna batalla, pues yo te animo a orar. Yo te animo a que le entregues esa carga al Señor, que Dios es poderoso. No hay nada imposible para el Señor. Él puede abrir el mar rojo, Él puede sanar a un ciego, Él puede resucitar a Lázaro. El Señor puede transformar tu lamento en alegría, porque nada es imposible para el Señor. Si tú me preguntas cómo será posible, yo no sé cómo es que el poder de Dios actúa, pero lo que sí sé es que por medio de la oración el poder de Dios llega a nuestra vida y entonces esa debilidad se convierte en fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Dios algo va a hacer en este momento en tu vida. Dios algo va a bendecir, Dios algo va a actuar si es que tú y yo le entregamos esa carga, esa enfermedad, ese problema, esa angustia, esa debilidad al Señor Jesucristo. Como el salmista David decía, porque Jehová, decía el versículo 8, porque Jehová ha oído la voz de mi llanto, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se da cuenta entonces el salmista David decía que el Señor Todopoderoso, Dios Padre, lo había escuchado. Se da cuenta y así va a escuchar en este momento la oración que vamos a estar haciendo por tu salud y para que Dios fortalezca tu alma que está tal vez un poco débil. Jehová ha oído mi ruego. Qué maravilloso. Jehová ha oído mi ruego. O sea que Dios puede oír nuestros ruegos y nuestras oraciones y nuestras súplicas que le hacemos a Él. Anímate a orar, sumérgete en oración, pídele con fe al Señor, pidámosle en cada situación, oremos siempre porque ahí está la bendición, según lo que está aquí, la promesa que Dios te hace es que Él va a escuchar la oración del afligido, Él va a escuchar la oración del enfermo, Él va a escuchar la oración del que está desesperado o aquel que ha perdido fuerza. El Señor va a escuchar esa oración. Solamente cree en esta promesa y entrégale esa situación difícil, entrégasela al Señor. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, ha recibido Jehová mi oración. Se da cuenta en este momento, hermanos, en el nombre de Jesús, el Señor quiere recibir tu oración. Así que vamos a orar. Te animo a orar. Señor, vengo ante ti a pedirte con fe, Padre amado. Fortalece mi alma débil, dame fuerza, bendice mi vida, sáname, oh Señor. Te entrego tal vez un familiar que está enfermo. Te entrego, Padre bendito, Señor amado, te entrego esa situación en mi vida. Ayúdame, bendíceme. Señor, tu palabra dice, Jesús, el que toca la puerta, dice tu palabra, se le abrirá. El que pide, Señor, dice tu palabra, recibirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, Señor, halla. Y todo aquel que toca la puerta, se le abre. Tu palabra dice, Señor, que cuando estemos enfermos, hagamos oración. Efesios capítulo 5. Tu palabra dice que tú mismo en el Getsemaní oraste. Cuando tu sudor era como lágrimas de sangre, tú oraste y dice que un ángel llegó a fortalecerte. Reprendemos, Señor amado, toda aflicción de espíritu. Cancelamos toda aflicción del alma. Cancelamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda aflicción del cuerpo. Porque Dios es bueno y para siempre es su santa misericordia. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora declaramos
que la oración, bendito Dios, declaramos que en la oración va a fortalecer tu vida. Declaramos que tu familia está cubierta por la sangre de Jesucristo. Y declaramos que tú te levantas en fe en este momento y le crees esta palabra, que tú le crees a este versículo, que tú le crees al Salmo capítulo 6, que tú crees en esta hora y te levantas a creer que la oración tiene poder, que la oración cambia las circunstancias. Cancelamos toda obra de enfermedad, cancelamos todo plan del enemigo oculto en el nombre de Jesucristo y bendecimos la vida de mis hermanos y declaramos en el nombre del Señor que la oración fortalecerá el alma. Bendito el nombre de Jesús. Gracias, amado Padre Celestial, por esta hermosa meditación. Amén y amén. Que Dios te bendiga, sigue leyendo la palabra, sigamos orando siempre, que Dios está dispuesto a bendecirnos. Con nosotros será hasta otra oportunidad seguir meditando en las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.